Reciban un cordial saludo. En esta ocasión vamos a hablar y a conocer el sensor CMP, sensor de posición de árbol de levas, el cual es un sensor muy importante en nuestro motor. Para eso, en este diagnóstico tenemos los siguientes elementos: nuestro osciloscopio, tenemos en este caso nuestro escáner, nuestro multímetro y pues el manual de fabricante, con el objetivo de comparar algunas variables de medición y pues el esquema eléctrico que nos ayudará muy fácilmente al diagnóstico. Entonces pues en esta ocasión vamos a comprobar algunos parámetros y los comprobaremos con las especificaciones del manual de fabricante. A continuación analizaremos el funcionamiento del sensor CKP. Ahora, por otro lado, el sensor normalmente, tipo efecto Hall, normalmente en este caso el modelo de vehículo que vamos a trabajar hoy, es un sensor que utiliza sensor de efecto Hall como CMP, sensor de posición de árbol de levas. Este sensor, ¿qué misión tiene? Censar la posición exacta del punto muerto superior del cilindro número 1. Para eso, un sensor de efecto Hall tiene tres cablecitos obligatoriamente. Esos tres cablecitos que vamos a ver en nuestro motor, uno de ellos pertenece a alimentación positiva, batería. Otro de ellos pertenece a la masa, es un sensor en este caso pasivo, y tenemos una señal que es la BS, que es el voltaje bueno o la señal del sensor. Este sensor como tal me produce una señal digital, en este caso, algunos le llaman señal cuadrada, el cual varía entre 0, 1, 0, 1, pero realmente acá tenemos 0 voltios y en este caso, en este modelo de vehículo más o menos marca alrededor de 9 voltios, 0,9, 0,9, 0,9, eso es la función de este sensor. Mediante esto, si nos damos cuenta, y ahorita miramos el manual, este sensor me detecta posición del cilindro número 1, 60 grados antes, y este me detecta punto muerto superior del cilindro número 1. Con los dos datos de estos dos sensores, nuestra inyección electrónica puede calcular la secuencia, o hablamos de inyección secuencial, el cual, en este caso un motor de 4 cilindros, normalmente tenemos un orden de encendido 1, 3, 4, 2. Eso quiere decir que cuando genera inyección en el número 1, el siguiente cilindro sería el número 3, siguiente el número 4 y siguiente el número 2, 1, 3, 4, 2. Eso me hace que me tenga un mejor control en la inyección secuencial. E igualmente en la chispa o en el momento del encendido me tiene un control para controlar mucho mejor tanto el avance encendido como la inyección. Comprobación de conexiones del sensor CKP. Bueno, en esta oportunidad vamos a conocer cómo diagnosticar un sensor de CMP, sensor de posición de árbol de levas. Para eso es importante tener en cuenta, nuestro sensor de posición de árbol de levas siempre va a estar ubicado en la parte superior, en este caso la culata, puede ir a un costado o puede ir en la parte superior. En este caso tenemos acá nuestro sensor CMP, el cual, como he comentado, es un sensor que tiene 3 conexiones, o sea, tres pines. Entonces es importante identificar 3 variables ahí. La primera, voltaje de alimentación, masa y voltaje de señal. ¿Cómo identificar estos 3 datos en el sensor? Para eso, el switch de nuestro motor o de nuestro vehículo debe estar en posición on, o sea, motor apagado pero en posición on. En estos momentos nos damos cuenta que el testigo está encendido, o sea, la posición del switch está en on. Para eso, el primer dato importante es medir el voltaje de batería. Para eso vamos a ubicar una masa, en este caso es nuestra culata, y el positivo de nuestro, en este caso, el del alternador. Pero para eso vamos a ubicar nuestro multímetro en posición de voltios y vamos a medir el voltaje. Entonces, para eso nos damos cuenta que el voltaje o la medición es de 12,46. Además de eso, pues damos cuenta pues, que la batería se encuentra bien, pues no se encuentra en un 100%, pero sí se encuentra cargada. Entonces estamos bien en cuestión de batería. Después de conocer este valor, los invito a ir al conector e identificar esos 3 datos. Entonces, el primero de estos es la verificación del voltaje de alimentación, ¿sí? Entonces, el voltaje de alimentación.
Entonces cogemos el conector, siempre el conector donde engancha o la parte de la posición, tenerlo en cuenta ese dato, ya que el fabricante en el plano muestra unos pines. En este caso, como es hembra, vamos a tener que este es el número 1, el número 2 y el número 3. Entonces vamos por el pin número 1. ¿Qué valor tenemos ahí? 0,09 voltios, o sea, en este caso posiblemente sea la masa. Ya confirmamos. El siguiente dato, tenemos 12 voltios. Si nos damos cuenta, es un voltaje inferior al voltaje de batería o el voltaje de alimentación. Y siguiente, tenemos un voltaje de 12,39. El voltaje más cercano a la batería o a la fuente medida es de 12,39 voltios. Es decir, que en este caso, este pin que estamos midiendo acá, para nosotros es el voltaje de alimentación. Y el otro extremo que nos marcó 0,108 voltios, es la masa, pero para confirmarlo vamos a ubicar este en el positivo de nuestra batería y en nuestro punta negativa la vamos a tener en cuenta acá, la vamos a colocar donde nos marcó 0 voltios y debe marcarnos el voltaje de fuente, en este caso 12,34, es decir, hemos ubicado que los dos extremos del conector, masa, y el otro extremo tenemos positivo, alimentación de 12 voltios, y el del centro es el voltaje de señal. Ya teniendo estos datos importantes, podemos diagnosticar mucho más nuestro sensor de la siguiente manera. Entonces conectamos y confirmemos ese valor. Bueno, de acuerdo a lo visto, entonces confirmamos que este pin de acá, en este caso, si lo vemos de esta manera, dependiendo de la posición en la que lo coloquemos, es importante pues que nuestro seguro, nuestro gancho es este. Entonces vamos a dar cuenta que este es el pin número 1, el pin número 2 y el pin número 3. Entonces lo medimos de la siguiente manera. En este caso el pin número 3 es la masa, el número 2 es la señal y el número 1 es la alimentación de nuestra fuente, o en este caso de batería. Si miramos acá, hemos hecho el dibujo, el esquema, donde tenemos lo siguiente. El número 3, en este caso, el número 3 es el dato de masa, de alimentación de masa. Tenemos el número 2, que es la señal, conectado al módulo, y el voltaje lo coloqué aquí, más B, en este caso significa positivo de batería, que lo activa el main relay. Esto viene de un relé principal, en otros módulos lo llaman, o en otros modelos de fabricante lo llaman relay EFI, el cual alimenta al sensor. De acuerdo a esto, entonces vamos a compararlo en el manual de fabricante. Si miramos acá el esquema con el dato técnico que les compartí, entonces tenemos que el 1 es la alimentación. Démonos cuenta que aquí viene el cableado, viene por un fusible llamado SCR, y SCR lo alimenta un relé que se llama main relay, como lo comentaba. Ese main relay es controlado, si nos damos cuenta, la bobina del main relay viene controlado por el módulo de control. Es decir, que cuando nosotros damos starter o damos el arranque mediante la señal de cigüeñal y la señal de starter, el módulo activa este main relay, y este main relay permite el paso de corriente, en este caso nuestra fusilera de motor, pasando por un fusible llamado EQA de 30 amperios, alimenta el main relay, y el main relay permite alimentar este fusible de 10 amperios, y como tal él alimenta nuestro sensor de CAN Chat Position Sensor, que es el sensor de posición de árbol de levas. A la vez, este sistema también alimenta de otros componentes, como en este caso los sensores de oxígeno, en este caso up, que en este caso significa arriba, en este caso significa antes de catalizador, post catalizador, down, y el MAF, el sensor de masa de flujo de aire. Además también alimenta la válvula positiva del canister. Entonces, por esa razón nos llegaba voltaje de fuente. Entonces siempre identificamos este voltaje de fuente en el pin 1. En el pin 3 nos dio la masa correctamente concreta con el dato que hicimos utilizando el multímetro, y efectivamente el 2 es el voltaje de señal del sensor. De esta manera hemos comprobado que el dato con el multímetro y mediante el plano ha coincidido. Para esto continuamos con el fin de realizar la prueba del sensor. Diagnóstico del sensor CMP.
Con el objetivo de diagnosticar nuestro CMP, sensor de posición de árbol de levas, vamos a utilizar tres herramientas importantes: multímetro, punta lógica y nuestro osciloscopio. Entonces vamos a hacer la primera prueba. La primera prueba consiste en identificar, en medir la frecuencia generada por el sensor. Vamos a prender nuestro multímetro, la punta negra en masa y la punta roja es la que vamos a medir frecuencia. Como hemos identificado que el pin 2 es la señal del sensor, en estos momentos estamos midiendo la frecuencia a la señal del sensor. Démonos cuenta que tenemos alrededor de 70 Hz. Vamos a acelerar el motor y verificar que la frecuencia aumente. Acelerémoslo, por favor. Entonces vamos a dar cuenta que el valor de frecuencia varía mediante la aceleración del motor. Listo, entonces esta es la prueba de frecuencia del sensor. Vamos a hacer la segunda prueba: verificación mediante una punta lógica. Entonces en esta segunda prueba vamos a utilizar nuestra punta lógica y nos damos cuenta pues que de manera visual hay un destello. Pues ya sabemos que esto es una señal digital en el cual el LED me va en este caso a oscilar debido a la frecuencia generada por el sensor. Entonces vamos a acelerar y vamos a dar cuenta que la frecuencia del LED aumentará. De esta forma podemos determinar que el sensor está produciendo su señal. Pero la mejor prueba y la prueba más exacta en este caso, en este diagnóstico, es la utilización de nuestro osciloscopio. Para eso vamos a utilizar un osciloscopio automotriz. En esta tercera prueba de diagnóstico de nuestro sensor CMP, vamos a utilizar un osciloscopio. Para eso tenemos las siguientes herramientas: un puerto, la alimentación del osciloscopio que va alimentado a la batería, y pues nuestro osciloscopio. Vamos a encender nuestro osciloscopio y vamos a entrar por la opción de osciloscopio, que es el osciloscopio número 4, y vamos a escoger la primera opción que dice osciloscopio. Si voy a utilizar varios canales y los voy a comparar varias señales, utilizaría los que dicen dual, o por último sería en este caso for auto set, que significaría la utilización de 4 canales a la vez. En este caso vamos a utilizar solamente uno, entonces vamos a dar la opción de osciloscopio 1 y vamos a utilizar el canal 3. Aquí en el osciloscopio el equipo nos dice qué canal voy a utilizar. Entonces en este caso voy a utilizar el canal número 3 de nuestro puerto y le vamos a dar enter. Es importante tener en cuenta lo siguiente: en el puerto hay un punto en donde dice ground, el cual significa masa. Para estas pruebas recomiendo utilizar la mejor masa de nuestro vehículo, y la mejor masa es batería. Entonces el cable está alimentado a la batería de masa, y para esto, habiendo identificado cuál es la señal del sensor, el cual nuevamente es el pin número 2, vamos a conectarlo al pin. Entonces, al conectar el canal al pin, el cual tenemos acá nuestra conexión, vamos a identificar que efectivamente nos está marcando una onda de tipo digital. Si en este caso nuestro osciloscopio queremos visualizar mejor la onda, el cual variar amplitud y variar tiempo, tenemos la opción acá. Vamos a darle opción 2, que es amplitud, y el valor o el cambio de voltaje. En este caso vamos a utilizar un voltaje más alto, el cual nos está diciendo que está manejando 2 voltios por división. En este caso estamos alrededor de 9 voltios en cuanto al dato. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8 y 9 voltios de salida de este sensor. Y si queremos visualizar el tiempo, vamos a ajustar el tiempo, la opción número 3, y vamos a cambiar el tiempo. Entonces vamos a utilizar un tiempo menor. Y en este caso vamos a utilizar la opción de congelar y vamos a verificar la señal que genera este tipo de sensor. Esto nos quiere decir que el sensor nos está produciendo una señal digital, está funcionando correctamente, y además de eso, a continuación vamos a comparar este dato con el dato del fabricante, a ver si esta señal efectivamente es la que
produce nuestro sensor. Teniendo nuestro osciloscopio acá, con la señal que hemos medido, nos damos cuenta y comparamos con la que el fabricante especifica, observamos que la señal es exactamente igual a la que el fabricante especifica. Démonos cuenta que esta señal de abajo, que dice CMPS, significa sensor CMP o sensor de posición de árbol de levas, es la señal digital, comparada con la señal CKPS, que es la señal del cigüeñal, o en este caso sensor de posición de cigüeñal, el cual, como lo he dicho, el sensor de posición de cigüeñal detecta grados antes del punto muerto superior del cilindro número 1 y el CMP sensa la posición exacta del número 1, del sensor número 1. Con estos dos datos hemos verificado que el sensor CMP está trabajando correctamente y de esta manera se diagnostica. Agradecimientos al ingeniero Ángel Medina, José Borraes, Heiner Rodríguez, Orca Estendales y Hernán Mendoza.